Pues el régimen de Nicolás Maduro lanzó una andanada de calificativos despectivos, denigrantes al gobierno que encabeza el presidente chileno Gabriel Boric, cuando no pinochetista, lo tachó de golpista, de colocarse a la derecha del Departamento de Estado de Estados Unidos o del propio presidente de Argentina. Por esta declaración, sin ambigüedades, del presidente chileno. No tengo dudas de que el régimen de Maduro ha intentado cometer un fraude, si no hubiesen mostrado las famosas actas. ¿Por qué no lo han hecho? Si hubiesen ganado claramente, hubiesen mostrado las actas. Además, están cometiendo graves violaciones a los derechos humanos, reprimiendo a la gente que se está manifestando y además iniciando persecuciones penales que son irrisorias y que no serían aceptables en nuestro país ni en ningún otro país democrático contra liderazgos de la oposición. Y esto lo digo independiente de la posición política que uno tenga respecto a la oposición. Pero quiero ser claro, Chile no reconoce el triunfo autoproclamado de Maduro. No confiamos además en la independencia ni en la imparcialidad de las actuales instituciones en Venezuela, por lo que hemos planteado como país que no validaremos resultados que no hayan sido verificados por organismos internacionales independientes del régimen. El presidente chileno dijo que no responderá a los ataques en su contra lanzados por Maduro y algunos de sus funcionarios. Justificó su postura en estos términos. Yo, por cierto, no voy a entrar a responder en los mismos términos. No es la tradición de Chile y creo que nosotros tenemos que mantenernos con un nivel de altura respecto a estos problemas. En especial, pensando en los cientos de miles de venezolanos que hoy día están dispersos por América Latina y en particular en nuestro país, en Chile. Y esto lo he dicho en ocasiones anteriores, cuando veo la cara de personas de esfuerzo, de personas de trabajo, que están desesperadas porque tuvieron que salir de su país en condiciones tremendamente precarias, no puedo sino comprender y condenar lo que ha estado realizando de un tiempo a esta parte el régimen de Nicolás Maduro. Bueno, pues este es el pronunciamiento del presidente chileno de este día, pero horas antes la Cámara de Diputados de Chile abordó el proceso electoral de Venezuela en una sesión especial y según la propia Cámara se aprobaron 9 resoluciones, en su mayoría coincidían en llamar al presidente a reconocer el triunfo del candidato opositor Edmundo González. Pero el canciller Van Claveren, presente ahí, alegó que por ahora no es oportuno. Todo esto mientras el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, visitaba Chile. Esto ocurría en el Congreso. Hoy ya no está Lula en Chile y el presidente Boric entregó el posicionamiento claro que ustedes acaban de escuchar. Para algunos, la ausencia de un mensaje conjunto sobre Venezuela, me refiero a Lula da Silva y Gabriel Boric hace unas horas, pues habría representado un fracaso, pero otros piensan que este fue un ejercicio de prudencia para no interferir en las negociaciones que están llevando a cabo México, Brasil y Colombia con Venezuela, y que por cierto está apoyando a Estados Unidos. Ya me acompaña desde Santiago la abogada internacionalista Paz Zárate. Ella es investigadora senior del Centro de Relaciones Internacionales Athena Lab. Qué gusto saludarte. Sin hacerle mucho eco a lo que dice el madurismo y sus funcionarios, cuando hablan de pinochetista y golpista, tú chilena, un país que vivió la dictadura primero, ¿qué piensas y en relación con el posicionamiento del presidente también? Los insultos, todos los insultos son en realidad, cuando vienen de un dictador, creo que son una señal del honor de Chile y de la dignidad de Chile, porque esto en realidad, la defensa de la democracia, que caracteriza muy fuertemente el presidente Boric, también es una marca de nuestra propia historia, es parte de una política de Estado, además, la defensa de la democracia. Hay que recordar que en el gobierno de Bachelet, el segundo gobierno de Bachelet, la Embajada de Chile en Caracas dio refugio a los miembros del Tribunal Supremo de Venezuela, ya en esa época que estaban siendo perseguidos por el régimen madurista. Entonces, aquí hay dos cosas. Uno, el recuerdo propio de nuestra dictadura, de lo que significó el regreso a la democracia, que está bastante fresco en todo, transversalmente en todos los políticos de Chile. Dos,
la historia de la política exterior chilena de defensa de la democracia. 3, el compromiso personal de Gabriel Boric, tanto con los principios en el caso de Venezuela, como también, por ejemplo, en otras circunstancias donde también ha enfrentado críticas y ha recibido elogios, como por ejemplo su postura en Ucrania, que también ahí contradice la de, por ejemplo, el presidente Lula. Difícil el equilibrio que tiene que hacer Boric, pero hay otros que piensan no, lo que está sucediendo en Venezuela es tan blanco y negro que lo que dijo no sobra ni falta ninguna palabra. ¿Cómo diferencias la postura de Lula? ¿Cómo diferencias la postura de Boric? Más allá de lo que se entiende como prudencia en el contexto de esa negociación. Bueno, personalmente tengo que decirlo, yo no creo que la negociación conduzca a un fin, porque la misma dictadura venezolana, prisioneros de la dictadura, ha dicho que ellos no van a entregar el poder. Son circunstancias que no garantizan, que no dan ninguna fe de que eso vaya a producirse. Y por lo demás, el presidente Lula ha intentado jugar un rol, por ejemplo, de mediador también en Ucrania y eso también ha fracasado. Puede ser que también haya un deseo personal de figuración y en este caso hay que también recordar que hay una clave política que hay que mencionar porque Rusia tiene un factor en esto, dado que Rusia y Brasil tienen un vínculo bastante cercano, siendo Brasil, por ejemplo, el comprador número 1 de fertilizante y hidrocarburos de Rusia, y siendo Rusia uno de los gobiernos que respalda a Nicolás Maduro. Entonces, uno puede entender un poquito cómo se manifiesta esta lógica y el hecho que el mismo presidente Lula haya defendido de forma férrea a Maduro ante, por ejemplo, sus pares en el contexto latinoamericano, diciendo que es víctima de una narrativa que es injusta, y el presidente Boric ya en una cumbre anterior contradiciéndolo, diciéndole que el problema de los derechos humanos, con el cual obviamente él se siente muy identificado, no es un problema narrativo. Es decir, la verdad es que las dos posturas obedecen, yo creo, hay una clave geopolítica importante que en ese caso marca a Brasil, y en el caso de Boric es una persona que está libre de complejos, de historias antiguas, es una generación joven y ciertamente jugada por sus principios, aun cuando la clave doctrinaria podría llevarlo a otra cosa. Yo creo que Boric merece mucho mérito y que sus elogios son merecidos por jugársela por sus principios. En este caso, también en el caso de Ucrania y también hay que mencionarlo en el conflicto de Medio Oriente. Entonces, ¿qué representa Boric en estos tiempos cuando describimos a la izquierda latinoamericana? Y me atrevo ya no solo a hablar latinoamericano, sino iberoamericano, porque parte del grupo de observadores que acudieron a Venezuela, pues incluía a José Luis Rodríguez Zapatero. Entonces, hablemos de esa izquierda iberoamericana en estos tiempos, en donde quizá ya no es necesario definir izquierdas, derechas, fascistas, no fascistas, pero sí quizá entender el Estado de Derecho, Constitución, ¿no? La Constitución y el respeto a las leyes y normas. Bueno, Gaby, en relaciones internacionales el eje hoy realmente no es derecha-izquierda, es democracia-dictadura. Y por lo tanto, por eso es que el presidente hace una referencia a que en realidad no importa de qué signo sea la oposición, pero los estándares democráticos tienen que ser respetados y eso no está ocurriendo en Venezuela hace bastante tiempo. Y por lo demás, Chile, como ya te dije, tuvo un rol en la protección de los miembros del Tribunal Supremo de Venezuela. De hecho, hoy en Venezuela existen dos tribunales supremos, uno que está totalmente controlado por el régimen y otro que funciona en el exilio, y algunos de esos jueces viven en Chile. Y además, entonces, está esta historia de Chile, el compromiso con la democracia, con los derechos humanos, y se manifiesta también, por ejemplo, el hecho que las violaciones a los derechos humanos que se realizaron a partir del 2018 en adelante fueron acreditadas por la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, una figura también de izquierda, en su rol de cabeza de la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Por lo tanto, mal podría el presidente Boric, heredero de la misma tradición de la presidenta Bachelet dentro de la izquierda chilena, hacer una vista gorda de esas mismas violaciones que vienen, digamos, acreditándose por organismos internacionales, por figuras chilenas, y que hoy día en realidad vemos una continuación de eso. Bien. Y también en el asalto a la democracia, fraude electoral renovado, porque este no es el primero. Bueno, pues claro, clarísimo, muy, muy claro. Te agradezco la oportunidad de esta perspectiva, Paz, como siempre un gusto. Hasta la próxima, Gaby.